La Constitución del 91 faculta al Consejo Superior de la Judicatura para ejercer como órgano de gobierno y de administración de la rama judicial. En el desarrollo de esta labor es que proponemos sobre la administración de justicia algunas observaciones al proyecto de acto legislativo que se discute. La Carta Política delegó en la Comisión Primera una labor fundamental para el Estado de Derecho. Esta es decidir sobre los proyectos de ley o sobre todos los asuntos y actos legislativos que se tramitan frente a la Administración de Justicia. Por tal motivo, para nosotros es muy importante que conozcan las acciones que hemos realizado para fortalecer el acceso a la justicia y hacer la justicia más cercana al ciudadano. La entidad en el último año, a raíz de la crisis de la sanitaria vivida, adoptó el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial. El COMPES definió a través del COMPES 4024 con el concepto favorable para el crédito externo de la banca multilateral del BID para financiar la transformación digital en todo Poder Judicial en Colombia. Se despidió el acuerdo de Plan Estratégico de Transformación Digital que va en armonía con lo definido en el COMPES y en el crédito aprobado por la Comisión Interparlamentaria. Se adoptó el acuerdo por el cual se definió la arquitectura empresarial para la rama judicial. Hemos fortalecido a nivel de regiones lo que tiene que ver con los despachos judiciales en las zonas como Pasto, en el sur de Colombia, en Tumaco, en Puerto Asís, en todo el Valle del Cauca, en Buga, en Popayán, en el Chocó, en Riohacha, en la zona toda de Córdoba, en Montería específicamente, en Barranquilla, en Santa Marta, en Valledupar, la zona de San José de Guaviare, en Arauca. Por lo tanto, hemos adoptado políticas de acceso a la justicia a nivel territorial, creando plantas de cargo en el 2020 gracias a la aprobación que hizo el Congreso de la República del presupuesto para cargos permanentes. La pretensión inclusive es continuar fortaleciendo la rama judicial versus demanda y justicia, versus oferta de justicia, cargos para poder atender en todos los territorios la demanda de justicia que hay en asuntos penales, laborales, civiles, contenciosos administrativos e inclusive disciplinarios. Para ello, continuamos con ese propósito como órgano de gobierno y administración de la rama judicial. Queremos hacer énfasis, a pesar de todos estos esfuerzos, nos preocupa frente a la reforma del acto legislativo que se tramita en este momento y en lo que reiteramos que esta iniciativa presenta serios inconvenientes que pueden plantearse desde el punto de vista constitucional, dada la transgresión a la voluntad del constituyente que tendrá unos serios efectos en el sistema de justicia en Colombia e incorporar y adicionar así la capacidad del Estado. Expondremos tres que sustentan nuestras preocupaciones. Primero, la sustitución a la Constitución Política del 91. En primer lugar, es preciso recurrir a la sentencia de la Corte Constitucional, a la 285, por la cual se decidió la constitucionalidad del acto legislativo 0 del 2015, por medio del cual se adoptó una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictaron otras disposiciones. En dicha sentencia, la Corte Constitucional encontró que el autogobierno judicial constituye un eje esencial de la Constitución Política de 1991. Tal como lo indicó la Corte Constitucional, el entendido como la capacidad de la rama para gestionarse y conducirse por sí misma materializa el principio de independencia y de autonomía, que a su vez son parte integral del principio de separación de poderes como elemento esencial del ordenamiento superior. En últimas, como el autogobierno judicial es presupuesto y expresión de los componentes básicos de la Constitución, lo que sustenta también que tiene una connotación fundamental. Seguidamente estableció que las actuaciones y decisiones de las instancias encargadas de la conducción de la rama judicial deben estructurarse en función de las necesidades de los intereses de todo el sistema de justicia, considerado en abstracto y no en una función de intereses sectoriales, lo que deriva de la necesidad de asegurar la neutralidad e imparcialidad de los organismos de gobierno y de administración de la rama judicial. Ahora bien,
La elaboración de listas para nominar a quienes ocuparían los cargos de magistrados de Consejo de Estado y Corte Suprema garantiza la independencia en el ejercicio de estos cargos y además hace parte de los ejes esenciales de las labores propias del gobierno asignadas por esta corporación. Hablo del Congreso de la República y el Constituyente. Por tal razón, suprimir la referida función al Consejo Superior podría sustituir la Constitución Política del 91. En el proyecto de acto legislativo, al contrario, es contrario a los tratados de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad. Sobre el particular, quiero precisar lo siguiente. El artículo 93 de la Constitución Política resalta el valor prevalente que tienen los tratados internacionales de derechos humanos en la legislación interna. En línea, en este particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia 067 del 2003, definió el bloque de constitucionalidad como aquella unidad jurídica compuesta por normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución política por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. La Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969 es uno de estos instrumentos que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Este instrumento faculta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como uno de los intérpretes, y esta corporación, al fallar sobre el derecho de acceso a la justicia, ha indicado que la independencia judicial es un presupuesto fundamental para su goce colectivo. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la existencia de consejos de la judicatura como corporaciones de gobierno y administración de la rama judicial facilitan la garantía de la autonomía judicial y al respecto puntualizó, abro comillas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que es recomendable que los estados propicien la creación de un órgano independiente encargado del gobierno y de administración y el cual debería estar separado institucionalmente del Poder Ejecutivo y del Legislativo como garante de la independencia de estos poderes y ser diferente a la Suprema Corte y de los tribunales. Lo anterior resulta importante para evitar la concentración de funciones asignadas a las y a los operadores de justicia con las funciones de gobierno y disciplinarias, pudiendo afectar la independencia y el ejercicio independiente y autónomo de las atribuciones asignadas. Retomo una parte sobre, en especial, lo que tiene que ver con que la Corte Constitucional definió claramente que el autogobierno judicial es la capacidad de la rama para gestionarse y conducirse por sí mismo y materializa los principios de independencia y de autonomía que a su vez son parte integral del principio de separación de poderes como elemento esencial del ordenamiento jurídico. Y en esto se sustenta la creación del órgano de gobierno y de administración de la rama judicial, y reitero lo que al final estaba haciendo precisión sobre lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado sobre las existencias de los consejos de la judicatura como corporaciones de gobierno y administración de la rama judicial. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que es recomendable para los estados que propicien la creación de un órgano independiente encargado del gobierno y de administración, el cual debería estar separado institucionalmente del Poder Ejecutivo y del Legislativo como garante de la independencia de estos poderes y ser diferente de la Corte Suprema y de los tribunales. Lo anterior resulta importante para evitar la concentración de funciones asignadas a las y los operadores de justicia con las funciones de gobierno y disciplinarias, pudiendo afectar la independencia y el ejercicio independiente y autónomo de las atribuciones asignadas. Por eso el proyecto de acto legislativo suprime la función de administrativa de elaborar las listas por parte del Consejo Superior de la Judicatura para proveer estos cargos de magistrados de Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, lo cual iría en contravía del principio de independencia judicial, ya que pondría en cabeza de los organismos jurisdiccionales la labor de autogobierno propio del que tiene el Consejo Superior de la Judicatura. Por último, este proyecto de acto legislativo desconoce la voluntad del constituyente del 91. Tal como bien ustedes lo conocen, el sistema de cooptación pura, que a su vez era el nombramiento vitalicio de las magistraturas de altas cortes,
tiene sus inicios en la reforma plebiscitaria de 1957, como una forma de conservar los pactos derivados del Frente Nacional, pues como recordarán ustedes, de la constitucionalidad de las reformas, como estaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia y de la paridad de la integración de las altas cortes, dependían de una gran parte del momento de la estabilidad política que existía. Esta fórmula permaneció incólume hasta el acto legislativo del 79, donde se propuso modificar la administración de justicia, entre otros, eliminar el sistema de cooptación y la paridad partidista en su integración. Así fue como el establecimiento de la carrera judicial en su momento, la creación del Consejo Superior, y esta reforma fue declarada inexequible por la Corte Suprema y fue promovida pues, por el presidente y apoyada especialmente por el máximo dirigente del Partido Conservador, esta reforma del 79 que fue declarada inexequible. Por eso no fue sino hasta el 91, como nuevo acuerdo social y político, que esta reforma volvió a resurgir, que permitió plantear un profundo cambio institucional, particularmente en la administración de justicia, bajo la dirección y pensamiento del dirigente Álvaro Gómez Hurtado, y surge nuevamente esta propuesta de la fallida reforma del 79 para poder integrar el espíritu y el cuerpo de una nueva constitución en el año 91. Así es como en la Gaceta pues, se encuentra el origen de toda esta reforma. Sin perjuicio del procedimiento empleado en la elaboración de listas para integrar las altas cortes, el constituyente previó que fuera el Consejo Superior de la Judicatura quien la remitiera a la Corte Suprema del Consejo de Estado, eliminando la cooptación pura o cooptación directa. Y a juicio del exconstituyente Carlos Lleras de la Fuente, esta solución que se definió en el constituyente del 91. Es por eso que en la Gaceta Constitucional número 85 se encuentra todo el informe de la ponencia para sesión plenaria de la discusión de ese proyecto, de todo lo que se basó la Constitución de 1991. Sin perjuicio del procedimiento empleado en la elaboración de listas para integrar las altas cortes, el constituyente previó que fuera el Consejo Superior de la Judicatura quien lo remitiera a la Corte Suprema de Justicia al Consejo de Estado, eliminando la cooptación pura. A juicio del exconstituyente Carlos Lleras de la Fuente, esta solución, abro comillas, es acertada porque mantiene la nominación en la misma corporación. Consecuente con la tradición, introduce un control al limitar el nombramiento a una lista elaborada por otra de las autoridades de la misma rama judicial, de tal suerte que se mantienen la autonomía e independencia de la rama judicial y se establecen controles internos para evitar exceso. Entonces, es claro que el constituyente fue sabio. De hecho, la integración de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial va por listas elaboradas por el Ejecutivo y el Consejo Superior y lo define y la elección hace el Congreso de la República. Y lo propio ocurre con esa combinación de dos autoridades en la elección de magistrados de la Corte Constitucional, que es por ternas del Ejecutivo, de las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema y la elección del Congreso de la República. El constituyente basó su decisión y esta integración buscando ese equilibrio de poderes en la conformación de los integrantes de altas cortes. En consecuencia, de los elementos brevemente expuestos se puede colegir que la cooptación pura fue una figura institucional que se desarrolló sobre lo que fue el Frente Nacional, que los gobiernos que le sucedieron buscaron su eliminación, lo cual fue posible con el cambio de la Constitución política y con la constituyente de 1991. Segundo, la cooptación restringida a cargo del Consejo Superior es un elemento fundante de la Administración de Justicia establecida por la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que la presente propuesta de acto legislativo no solamente modifica la Constitución, sino la voluntad del constituyente. El Congreso obviamente puede en su facultad reformar la Constitución, pero no puede modificar y debe tener siempre presente el alcance y el contenido de esta competencia, pues esta facultad del constituyente es la facultad del constituyente primario. Cabe preguntarse en este punto de iniciativa legislativa si se puede extender a eso de variar esa nominación de sus propios jueces.
A la luz de lo propuesto en esta exposición de motivos de la presente iniciativa, el Consejo Superior observa y encuentra que las motivaciones se justifican en el retorno a un antiguo sistema de cooptación pura que no son razón suficiente para comprometer ese equilibrio de poderes de conformación de las listas y de ese equilibrio de poderes, inclusive al interior de la propia rama judicial. Se abre pues la puerta y reiteramos a esa disposición que existía antes del 91 de la creación y la composición de las altas cortes. Hay que mirar ese avance jurisprudencial que se ha tenido, la consolidación de las prácticas que pueden afectar esa transparencia y así la pérdida de confianza en las instancias de justicia. Por estas razones que hemos explicado, la corporación considera que esta reforma a la administración de justicia debe responder a los actuales desafíos sociales, a necesidades del ciudadano, derivadas de una garantía del derecho al acceso a la justicia y a la consolidación de un aparato judicial moderno, transparente y ecuánime. Y esto es lo que es fruto de la deliberación permanente de todos los que integramos el Poder Judicial, inclusive de los aportes de la academia y la ciudadanía. Es importante también resaltar que se busca modificar los requisitos de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, la experiencia que se tiene, la importancia de que seamos abogados es el conocimiento, porque es el órgano que define las políticas públicas judiciales. La importancia de que los abogados sean expertos, unos en administración, unos expertos en presupuesto público, en hacienda, en contratación, en asuntos penales, en asuntos contenciosos, como actualmente está incorporada la corporación, está integrada por expertos en administración, expertos en penal, expertos en asuntos contenciosos, expertos en asuntos administrativos, y lo que dirige obviamente que esta composición en esa experticia que tenemos los abogados que integramos la corporación pueda ser soluciones que consulten las necesidades de la rama desde todas sus variables e inclusive la importancia que tenemos, que muchos somos de región, y la incorporación de las regiones y el incluir en todas esas decisiones que toma la corporación las necesidades regionales y el análisis que las regiones necesitan que se tengan en cuenta, y lo podemos evidenciar en las listas que han integrado el Consejo Superior de la Judicatura, en que han mantenido la paridad, 50% mujeres, 50% hombres en las últimas listas, a veces 60% mujeres, a veces 40% mujeres, eso depende pues obviamente del número de inscritos, y hemos podido lograr la inclusión, y la inclusión hablamos de las regiones, de todas los aspirantes de regiones. Adicionalmente, ese equilibrio frente a la decisión que tomó la corporación, tomó el Congreso de la República de integrar academia, litigio y rama judicial, buscando el equilibrio y la composición y obviamente la visión de todos estos tres perfiles en la composición de altas cortes. Por eso es importante la integración y la integración de las listas con esta consulta que ha hecho pues el Consejo Superior de la Judicatura de todas las regiones y la participación de todas las regiones y de la inclusión para que podamos integrar unas listas, y como se ha evidenciado en las listas de los últimos años a raíz de la reforma del acto legislativo del 2015, que permaneció esa integración de estas tres perfiles: academia, litigio, rama judicial, y la inclusión. Hablamos de mujeres, de personas de las regiones, de todos los afros, de las personas inclusivas, algunas en situación de discapacidad, que han podido tener y han tenido la oportunidad de integrar las listas que se han remitido tanto al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia. La experiencia nos ha enseñado que se llega al camino con el respeto a la autonomía y la independencia del órgano de gobierno y de administración, sin perjudicar los valores que sustentan nuestro sistema de justicia, en consonancia con la Constitución y el espíritu que tuvo el constituyente de 1991.